Vamos de inmediato a otro tema, porque los delitos de secuestros en la región metropolitana aumentaron un 28% durante el primer semestre del 2025. La cifra entregada por el fiscal regional Héctor Barros revela que en junio hubo más secuestros que homicidios en nuestra capital. Además, el coordinador del equipo contra el crimen organizado advirtió que en una semana de junio se registró un secuestro cada día. ¿Qué es lo que está pasando? Esa es la pregunta que muchos se hacen. Vamos a conversar de inmediato con Valesca Troncoso, coautora del libro Violencia en Chile del CEP y también investigadora y académica experta en crimen organizado de la Universidad de Santiago. ¿Cómo le va, Valesca? Qué gusto saludarla. Muy buenos días, Davor. Gracias por la invitación. Bueno, ¿cuál es su primera aproximación con este tema? ¿Cómo lee este aumento en un 28% en los secuestros? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hemos llegado a este estado? Bueno, fue bastante sorpresivo el dato que nos entregó el fiscal, pero es bastante clarificador la situación que estamos viviendo, en donde ya no solamente las organizaciones criminales están cometiendo delitos que ya estábamos acostumbrados a escuchar, sino que también hoy en día han cambiado los modus operandi y por lo tanto el secuestro hoy en día es una manifestación del crimen organizado que está latente y eso también se ha visibilizado en los medios. Un 28% comparado con el año anterior es bastante. Es muy alto este porcentaje y principalmente porque también va vinculado con otros delitos muy peligrosos como es la extorsión. Valesca, ¿y por qué se produce esto? Porque ayer el fiscal también indicaba el 28% y también indicaba que está aumentando respecto a los homicidios en nuestro país. ¿Esa tendencia debería mantenerse? La literatura, no sé, mundial sobre el crimen organizado indica que ese es el camino que toma el crimen. Efectivamente, ¿Mm? sí. Es algo que se podría haber predecido. ¿Sí? Y en este sentido, creo que los análisis prospectivos nos hubiesen ayudado bastante a poder dimensionar el problema que se acercaba. Porque hay que señalarlo claramente que los secuestros en Chile no es algo nuevo, es algo que ya estaba presente en el territorio nacional. Lo que pasa es que se han intensificado y eso también está vinculado a la mayor presencia de organizaciones criminales y bandas criminales. ¿Mm? Y la experiencia internacional nos muestra que es el camino en el cual las organizaciones comienzan a funcionar. Entonces, por eso destacar también que las labores de inteligencia preventivas nos hubiesen ayudado mucho, por ejemplo, a evitar que en una semana hubiese todos los días un secuestro. Valesca, ¿y cuál es el perfil que usted ve en las víctimas? Porque ayer el fiscal Barros apuntaba a la gente que consume prostitución, a la gente que está vinculada al mundo de las drogas. ¿Ese es el perfil de las personas que están secuestrando o usted tiene una mirada distinta? Efectivamente, pero también va en consonancia con lo que te acabo de señalar, que es el camino en el cual suceden estos secuestros. Primero, secuestros muchas veces dentro de los mismos grupos delictivos, lo cual evoluciona ya no solamente dentro de los grupos, sino que también a los consumidores de, puede ser pornografía, ¿no es cierto? También de prostitución, porque está muy ligado también a otro fenómeno que muchas veces queda en silencio, que tiene que ver con el tráfico y la trata de personas, que es gravísimo porque es la esclavitud moderna. Entonces, claramente, si hay mayores consumidores de este gran delito, por cierto, que pueden ocasionarse deudas y esas deudas pueden ser tratadas de solucionar a través de un secuestro por extorsión, por ejemplo. Ya, y hoy día, ¿cuál es la observancia que tienen ustedes sobre la capacidad que tiene Chile, el brazo del Estado de Chile, que es el Ministerio Público, las policías, para poder investigar, para poder negociar, para poder desarticular este tipo de bandas que se dedican al secuestro? ¿Hemos aprendido, han aprendido las instituciones o todavía nos falta quizás un camino por recorrer? Yo creo que nos falta un camino bastante largo por recorrer, ¿Mm? porque de alguna forma hemos estado bastante reactivos en todas las estrategias para poder combatir cada una de las manifestaciones del crimen organizado. El tema es que cuando hay secuestros no solamente implica un tema de seguridad, sino que también el cómo eso afecta directamente a una persona, tanto daños físicos como psicológicos, y eso también cómo afecta a las familias de las víctimas. Entonces es un problema que reviste una complejidad mayor y por lo tanto tendría que tener una respuesta o estrategia por parte del Estado que sea integral
para poder tanto combatir organizaciones criminales como para poder ayudar a las víctimas. Ya, y desde ese punto de vista, Valesca, ¿qué tiene que pasar con la inteligencia de nuestro país? Porque Chile tiene organizaciones de inteligencia civil, pero también tiene inteligencia militar. Dos preguntas. Uno, ¿esas inteligencias son buenas, hacen un buen trabajo, entregan buenos insumos? Y lo otro, ¿esos insumos le llegan a la Policía de Investigación, le llegan al Ministerio Público o todavía hay celo institucional de las personas y de las organizaciones que participan haciendo inteligencia en Chile? Mira, no solamente en el caso de Chile, sino que también las experiencias comparadas con Latinoamérica nos muestran que hay una dificultad para poder articular las respuestas entre las instituciones. Por lo tanto, hay poca coordinación interagencial. Esto afecta bastante porque no hay comunicación entre todas las instituciones y por lo tanto está parcelada esta información. Y en segundo lugar, es algo bastante interesante lo que tú señalas con respecto a la inteligencia militar. El crimen organizado no se combate con más militares, sino que se combate principalmente desde un tema de seguridad pública. Porque, o si no, no tendríamos que pasar solamente tratando de combatir una amenaza que es transnacional con medios que están hechos para la guerra. Y por lo tanto es no comprender la forma en cual funcionan las organizaciones criminales transnacionalmente y que no tienen fronteras, mientras que los estados y los ejércitos sí las tienen. Valesca, ¿y el cómo enfrentar esto tiene que ver con hacer más leyes en nuestro país o con lo que ya hay, utilizarlo de mejor manera? Porque hoy día uno ve, por ejemplo, el trabajo que ha hecho el legislativo del gobierno del presidente Gabriel Boric y se han aprobado más de 60 leyes de seguridad, que obviamente es súper meritorio. ¿Esas leyes son suficientes para enfrentar este tipo de crimen organizado o aún hay que tener más trabajo legislativo para enfrentar de mejor manera este crimen? Yo creo que el crimen organizado no se soluciona con más leyes, sino cómo estas leyes se van a implementar y se llevan a cabo en cada una de las investigaciones y los procedimientos. Porque, por ejemplo, aumentaron las denuncias por secuestro en tanto hubo una modificación de la ley el año 2023. Eso está muy bien, nos ha ayudado bastante para poder tipificar este delito. Pero el tema es, ¿están funcionando realmente la legislación? ¿Es una legislación que realmente está acorde a los modus operandi de las organizaciones criminales? Entonces, una reevaluación. No necesitamos más leyes si no podemos implementarlas y no pueden ser útiles principalmente para los procesos investigativos, pero también para prevenir este tipo de delitos, que principalmente tenemos que entender que las estrategias de seguridad tienen que ser preventivas, no reactivas. Oiga, y en lo que ha sido la historia delictual de nuestro país, ¿dónde ve usted que estuvo el punto de inflexión? Porque la verdad es que yo como periodista aquí me he sentado muchas veces a hacer entrevistas, hemos entrevistado a muchos expertos y nos hemos impactado cuando ha habido secuestros de niños, nos hemos impactado cuando fue el primer sicariato, nos hemos impactado cuando fue el alza de los homicidios, ahora con el alza de los secuestros. ¿El punto de inflexión en Chile ya pasó? ¿No lo vimos venir? ¿Viene algo más adelante? ¿Cuál es la lectura que usted puede hacer? Claro, ahora tenemos, antes estábamos más o menos en el porcentaje 80-20 y ahora estamos en el porcentaje 60-40, que fue un cambio significativo. Según los mismos informes de ECO, que se realizó el año pasado, muestra que un punto de inflexión es el cambio entre 2021 y 2022, en donde aumentó considerablemente ¿no es cierto?, los secuestros. Pero también cambia el modus operandi, por qué son secuestradas las personas. Y eso también es una alerta de que hay una diversificación de los delitos y por lo tanto hay que adelantarse, ¿no es cierto?, a esto. Y por lo tanto creo que el punto de inflexión fue hace bastante tiempo y fue principalmente producto después de la pandemia. Y eso hay que evaluarlo muy detalladamente, porque con la pandemia se pensó que solamente era un problema sanitario, sino que por el contrario, lo que se manifestó, problemas de seguridad, un descontrol, ¿no es cierto?, en la circulación de drogas. Y por lo tanto, como hay mayor cocaína a nivel latinoamericano, por cierto que tiene que haber una mayor venta de esta misma. Ya, y con la trayectoria que está siguiendo Chile, que nos ha impactado, porque hay muchos casos que son tremendamente mediáticos, Valesca, ¿estamos en algún minuto comparándonos con lo que pasa en Colombia, con Ecuador, con México, o todavía Chile mira con distancia esas realidades de otros países? Creo que hay que tener bastante prudencia cuando tratamos de compararnos con otros países que tienen una realidad criminal bastante diferente a la nuestra. Nosotros en Chile, menos mal que no tenemos la presencia de cárteles, que es muy diferente a la forma de criminalidad que encontramos en Colombia, que encontramos en México. Pero sí tenemos que observar con mucha atención el caso ecuatoriano,
porque Ecuador en su momento, al igual que Chile, era un país muy bajo en los niveles de violencia. Y de un momento a otro, las organizaciones criminales han comenzado a cooptar las instituciones. Y eso ha llevado a un alto porcentaje, ¿no es cierto?, o incremento de la violencia. Por lo tanto, creo que son lecciones que nosotros tenemos que observar. Chile, por cierto, no tiene los niveles de violencia, de asesinatos ni de secuestro que tiene México. Pero no por eso tenemos que quedarnos de brazos cruzados, sino que tenemos que evitar que esto vaya a suceder. Porque las organizaciones criminales encuentran en países estables como el nuestro un escenario perfecto para desarrollar una economía ilícita, una empresa ilícita. ¿Y en qué fase del desarrollo del crimen organizado estamos nosotros? Porque claro, se está permeando a la institucionalidad chilena, lo hemos visto con los narcomilitares durante la semana pasada, 6, 7 militares que tenían un cargamento de droga, había penetrado ahí el crimen organizado. Lo hemos visto en el propio Ministerio Público con fiscales que están siendo investigados por sus presuntos vínculos con narcotraficantes. Tenemos el caso a la vista del exalcalde secuestrado la semana pasada. ¿Por qué se ve desde el crimen organizado a un Chile tan permeable? Esto tiene que ver con debilidades de las instituciones estatales. Creo que uno de los grandes desafíos es el fortalecimiento de las fuerzas de seguridad, pero también te das cuenta, algo que había señalado previamente, los riesgos que implica involucrar, por ejemplo, a militares en tareas de seguridad pública. Entonces vemos permeabilidad en las instituciones de seguridad nacional, pública, y también, por ejemplo, el Poder Judicial. Entonces ahí nos muestra que las organizaciones criminales se valen de la violencia, se valen de la impunidad, en el caso del Poder Judicial, y también de la corrupción, de la coerción. Y todos esos elementos están confluyendo en nuestra realidad chilena. Por lo tanto, hay que ver y hacer un análisis de por qué tenemos una fragilidad del orden social, que es como se denomina este libro que ha sido editado por el Centro de Estudios Públicos. Ya, pero Valesca, para entender un poco, ¿en qué fase estamos y hacia dónde vamos? Porque usted dice ahí, se me está citando ahí su publicación. ¿Esto es de libro lo que está pasando en Chile? Hemos leído un montón de textos de cómo el crimen se va instalando en ciertos países y de verdad que en los textos está detallado todo lo que ha pasado en Chile en el último tiempo, como que se vinieran del futuro prácticamente. ¿Qué es lo que viene ahora para nuestro país? Bueno, lo más probable es que venga un aumento de homicidios, ¿Por que qué? sería, según lo que tú dices, que de libro, eso sería, porque ahora por lo menos tenemos, por ejemplo, secuestros principalmente por autos, luego por armas de fuego y luego por arma blanca. El problema es que nosotros tenemos una alta circulación de armas que no solamente provienen del extranjero, sino que también vienen derivadas, ¿cierto?, de las fuerzas de seguridad y las fuerzas militares. Y eso hay que tener mucho cuidado en la alta cantidad de poder militar y de fuego que tienen las organizaciones criminales. Entonces, no solamente los secuestros van a tener que ver con las extorsiones a nivel monetario, sino que también van a llevar a un aumento de los homicidios, porque las organizaciones criminales que están operando en el territorio nacional no son solamente chilenas, sino que son dominicanas, ecuatorianas, también peruanas, venezolanas, y tienen modus operandi totalmente diferente a lo que nosotros entendíamos como los clanes familiares chilenos. Entonces, usted dice, muy bien, es de libro, y eso es lo preocupante. Si es de libro, ¿por qué no hemos estado un paso adelante para poder comprender esto? Dentro de la estrategia que tiene nuestro país está golpear el dinero de las bandas de crimen organizado. Vimos hace una semana, menos de 10 días, un golpe al brazo financiero del Tren de Aragua. ¿Ese es el camino para terminar con el crimen organizado? Es una de las formas. Es muy importante resaltar esto, porque creo que ha sido muy relevante este golpe económico que se le ha dado, pero hay que tomar en consideración que el Tren de Aragua funciona a través de franquicias y por lo tanto a lo largo del país tenemos un sinnúmero de franquicias y lo que se dio fue un golpe económico a una franquicia, pero en el territorio nacional hay múltiples franquicias. Por lo tanto, es un logro, pero eso no significa que sea un impacto profundo en las franquicias del Tren de Aragua. Es algo que hay que evaluar, que es importante y que hay que seguir por ese camino. Pero principalmente, y eso está aprobado a nivel internacional, que una forma de combatir organizaciones criminales transnacionales es a través de la cooperación interagencial y la cooperación internacional junto con seguir la ruta del dinero. Pero Vale. también hay que entender que si ya estamos hablando de criptomonedas, las organizaciones criminales van a adelantar si van a cambiar el modus operandi. Ellas se adaptan a todas las dificultades que existen.
Y en lo que tiene que ver con la realidad política de nuestro país, Valesca, le quiero preguntar, estamos en un año electoral, inevitablemente vemos que la seguridad, las propuestas para combatir estos temas vienen de lado y lado, independiente del partido político del que uno sea, independiente de quién llegue a la moneda el próximo 11 de marzo. Esto no se puede desactivar de un día para otro, no se puede desmantelar el crimen organizado porque llega alguien que propone mano dura, o sí se puede hacer. No, claramente el caso de El Salvador nos ha demostrado que la mano dura no es la vía, porque ¿qué vamos a hacer? Vamos a solamente preocuparnos de encarcelar a delincuentes, en tanto las organizaciones criminales, por ejemplo, el primer comando de la capital, por ejemplo, el Tren de Aragua, surgen en las cárceles. Por lo tanto, hay una experiencia. Entonces, el tema es mirar el fenómeno, no solamente con tener más personas en las cárceles, en tanto tenemos además premiado a las instituciones que están a cargo de la seguridad de las cárceles. Eso ya es bastante conocido, ustedes lo han reportado, ¿no es cierto?, de forma amplia, y por lo tanto, vuelvo a insistir que acá es un tema de la prevención, y ojalá que el nuevo gobierno, y como tú bien señalas, sea del partido político que sea, entienda que esta es una política de Estado, no una política de gobierno, porque si no, pasaríamos de idea en idea, ¿no es cierto? Cada uno se le puede ocurrir aplicar una idea, pero no va a haber una continuidad de una estrategia. Tiene que haber nuevamente, instituciones sólidas que articulen decisiones concretas con legislaturas, ¿no es cierto?, pertinentes para el momento y que no solamente sean populistas. ¿Y los delincuentes chilenos cómo han reaccionado ante este nuevo crimen organizado? ¿Han sido cooptados o más bien han sido refractarios a involucrarse con bandas extranjeras? Ha sido el escenario perfecto, porque hoy en día existe una fragmentación de organizaciones criminales. Por lo tanto, se necesita bandas locales, por lo tanto, nosotros hablamos de organizaciones que son mixtas, ya no solamente verticales, sino que también horizontales. Y se mezclan, ¿no es cierto?, organizaciones criminales que son bastante jerárquicas con la necesidad de tener personas que conocen el terreno. Y en este caso, las bandas chilenas, los clanes familiares, son de gran utilidad para las organizaciones criminales transnacionales. Entonces, tenemos un problema muy complejo, porque nuestras organizaciones locales van adquiriendo además aprendizaje de otras organizaciones criminales. Ya, pero no puede haber ahí un contagio criminal porque vemos que siempre, o por lo menos lo que se ha repetido en la prensa, en estos delitos que son de alta connotación, la mayoría de las veces son delincuentes extranjeros, aparecen pocas veces delincuentes chilenos involucrados o a veces como cómplices. ¿Podríamos tener bandas chilenas que en el futuro se dediquen a cosas tan graves como los secuestros, el sicariato, el aumento de los homicidios? Sí, por cierto que sí, porque tienes que pensar que gran parte de la población que está encarcelada es chilena. Y por otro lado, no podemos circunscribir el crimen organizado a las personas extranjeras, que sería una estigmatización, ¿sí? Sino que hay que ser súper realista que todas las organizaciones criminales que operan en Chile es una combinación de extranjeros y chilenos. Ya. ¿Qué se puede hacer en el corto plazo para capacitar mejor a carabineros y también a la policía de investigaciones, sobre todo para enfrentar con nuevas estrategias el crimen organizado y también aprender a negociar mejor con las bandas de secuestradores? Hemos visto que ha habido un aprendizaje en el camino, así lo resaltaba el fiscal Barros el día de ayer, pero falta experiencia, indudablemente, porque esto es un delito nuevo en Chile. Exactamente, yo creo que un elemento fundamental es que las policías que están encargadas de combatir el crimen organizado tengan vínculos con policías internacionales que puedan aprender de experiencias internacionales. No solamente necesitamos que ellos se sienten en una sala y aprendan lo que es el crimen organizado, sino que también compartan experiencias y puedan internalizar las mejores estrategias que se han implementado a nivel latinoamericano. El crimen organizado se combate principalmente de forma de la cooperación internacional. No hay otra forma, eso está comprobadísimo. En el caso de Chile ha sucedido que grandes golpes, por ejemplo el narcotráfico, se han realizado con instituciones extranjeras, Europol, Interpol. ¿Sí? Entonces no hay que vivir aislados. Nosotros parecemos que las soluciones son de una isla, ¿sí? Que estamos aislados de todo lo que sucede en el mundo, pero estamos en un mundo interconectado, globalizado, y por lo tanto, capacitación de conocimiento sobre el crimen organizado, pero también operativamente cómo deben funcionar y cuáles han sido las medidas
que son pertinentes, porque, por ejemplo, en Medellín funcionaba muy bien el plan que tenían, ¿no es cierto?, la seguridad como un derecho y un plan comunitario, pero porque el problema eran los altos niveles de homicidio. Nosotros no tenemos esa cantidad de homicidios, por lo tanto, la estrategia es la pertinente. Eso significa evaluar qué es lo pertinente para nuestra realidad y cómo podemos, ¿no es cierto?, hacer un escenario prospectivo para que nos permita vislumbrar qué es lo que viene, principalmente adelantarse. Y eso en mi capítulo del libro hablo que es pensar contraintuitivamente. Valesca Troncoso, coautora del libro Violencia en Chile del CEPE, investigadora y académica del crimen organizado de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por esta entrevista, por ayudarnos a comprender el momento que vive nuestro país. Muchas gracias a ti, Davor. Buen día.